Hola, soy Noemí Brenta, soy licenciada en Economía, doctora en Economía, investigadora, docente, trabajo en temas de la Argentina, de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, de la deuda externa argentina, y creo que Argentina es un gran país y estoy muy contenta por esta invitación a participar en este ciclo. Estuve ahí. Buenas, en este especial por los 40 años de democracia tenemos con nosotros a la doctora Noemí Brenta. Ella es licenciada en Economía y especialista en deuda externa. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy contenta por esta invitación. ¿Por qué quiso estudiar Economía? Porque estábamos comienzos de los años 80 y la economía argentina era muy desastrosa, muy caótica, muy en permanente crisis, y bueno, la dictadura todavía, y me afectaba mucho. Yo viví sola desde muy jovencita y afectaba muchísimo mi economía, bueno, y de la gente que veía, y me parecía que era muy importante y que yo no entendía nada. Entonces, que para entender el mundo en ese estadio, era importante entender economía. Por eso decidí estudiar economía. Y además porque me gusta la historia y la matemática. Ah, perfecto. ¿Y por qué se interesó en los temas de deuda externa? ¿Qué le llamó la atención? También aquí, bueno, es un poco autorreferenciado, me llamó la atención. Primero empecé estudiando las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional a partir del año 99. Empecé pues tenía que hacer mi tesis doctoral. Y iba a hacerla sobre la inversión externa directa, los determinantes, pero era un momento en que ya Argentina, ya la crisis estaba encima, ya se estaba achicando el país, y estábamos todos, o las mayorías más pobres, y trabajaba en el Ministerio de Economía y en una fundación, y una vez más en el ministerio me redujeron el sueldo. Al renovarme el contrato me redujeron el sueldo. Y al salir estaba el kiosco de diarios, La Razón, decía, se fue la misión del fondo, aprobó, no sé qué era, la revisión, ok, y dije, cada vez que viene el fondo a mí me bajan el sueldo. Era la tercera vez en distintas instancias del Estado, y ni siquiera entiendo por qué, y soy economista ya de hace unos cuantos años. Y eso me decidió estudiar las relaciones entre Argentina y el fondo, y eso me llevó también después a la deuda externa. Porque el fondo es un acreedor, hoy es el acreedor individual más grande de la Argentina. Nunca había sido tan importante en términos cuantitativos, pero sí en términos del condicionamiento que impone sobre la economía y la sociedad, y sobre todo cuando hay periodos muy largos, muy extensos bajo acuerdos con el fondo. Las políticas son ortodoxas y todos ya conocemos las nefastas consecuencias. Sí. Esa deuda con el Fondo Monetario es más grande que la del Club de París. Bueno, sí, muchísimo más grande. La deuda con el Fondo Monetario hoy llega a algo más de 46.000 millones de dólares. Y sí, al Club de París le debemos muy poquito. Se estaba terminando de pagar el arreglo de 2014 cuando Macri dejó de pagar la deuda con el Club de París, y de esa manera volvieron a acumularse intereses que se sumaron al principal que daba, pero es muy poca, no llega a los 5.000 millones de dólares. Claro. ¿Y qué secuelas dejó este canje de deuda privada por pública, esta compra de parte del Estado de deuda privada en el año 1982 por Domingo Cavallo a cargo del Banco Central? Bueno, la estatización de la deuda privada fue un proceso que empezó incluso un poco antes. O sea, lo del 82 es lo más claro porque fueron los instrumentos más importantes. Pero ya en el 81 empezó y siguió hasta el 88.
porque los contratos se fueron postergando, o sea, habían varios mecanismos en el medio. Si los deudores, privados que tenían deuda con el exterior, lograban prorrogar, extender un poco el plazo de sus contratos, se les daba una condición especial, el Estado se hacía cargo de la deuda, y del mismo modo seguros de cambio, algo similar, en fin, fueron varios instrumentos. Y las condiciones fue que la deuda pública externa creció, la deuda del sector privado externa se achicó, se liberaron los deudores y nosotros todos nos quedamos pagando la deuda de ellos. Así que fue una redistribución, un efecto redistributivo importante, regresivo, en contra nuevamente de la mayoría de la población y a favor del puñadito de empresas y de grupos que crecieron al calor de la dictadura. Los capitanes de la industria, la patria financiera, que todavía hoy están muy activos y tienen un rol dominante en la marcha de nuestro país, ¿no? Sí. ¿Y por qué fue tan grande la deuda externa durante el gobierno de Fernando de la Rúa? ¿Y cuáles fueron las condiciones que posibilitaron este incremento? Bueno, yo diría que lo principal fue, porque el gobierno de la Rúa fue muy corto, de diciembre del 99 a diciembre de 2001, pero en el medio estuvo el blindaje en diciembre del 2000, el mega canje en mayo de 2001, el desembolso enorme del fondo de 6.000 millones de dólares en agosto de 2001 para financiar la fuga de capitales antes del default de diciembre de 2001 y de la devaluación de comienzos de 2002. Entonces todo eso contribuyó a que la deuda creciera y también contribuyó otra cosa no tan conocida, que es la cuestión de los préstamos garantizados. ¿Cómo es esto? Al privatizarse la seguridad social en el 94, empezar las AFJP, el Estado se quedó a cargo de pagar las jubilaciones de los que iban teniendo ya edad de retiro y no podían pasar al régimen privado porque no los tomaban. Entonces, y dejó de recibir los aportes. Entonces el Estado dejó de recibir desde el 94 unos 4.000 millones de dólares anuales. Claro, por más que achicaron el gasto de todo, de todas maneras siguió ese gasto y además bajó la recaudación. Encima, al bajar el nivel de actividad, bajó más la recaudación. Por eso creció el déficit público, nunca a niveles muy grandes, siempre fue chico en convertibilidad. Pero la plata que el Estado dejó de recibir pasó a pedírsela prestada a los bancos. Entonces les colocó bonos y después les ofreció, cuando los bonos ya estaban casi por caer en el default, les ofreció cambiarse a préstamos garantizados con la recaudación tributaria. Entonces, en suma, la deuda creció por varios flancos, pero todo mostraba que eran brazadas de ahogado que estaba ya en las últimas. O sea, creció para salvar a los que se salvaron. Y bueno, al costo enorme del default más grande de la historia, ¿no? Bien. ¿Podría decirse que tomar deuda es una medida económica, política o la combinación de ambas? ¿Qué pesa más? Tomar deuda para hacer cosas constructivas es aceptable. Por ejemplo, deuda para construir represas, para construir, para generar energía o distribuirla, o para hacer escuelas o satélites o cosas que quedan, fábricas. Cuando no alcanza, es muy aceptable. Ahora, esa burbuja o ese mecanismo perverso de tomar deuda financiera para alimentar una burbuja financiera, no la especulación, y además la deuda va creciendo y se va alimentando de la propia deuda que se va pagando y que se sigue tomando prestado y cada vez a tasas más altas, porque cada vez el riesgo es mayor. Esa es una deuda muy perversa y es un instrumento de dominación. Y también es una malicia estratégica, es una figura que conocen los politólogos, la tomo prestada de ahí, que es también dejar deuda
para condicionar, tomar una gran deuda para condicionar al próximo gobierno por las dudas que no se ganen las elecciones. Yo creo que el préstamo del fondo del 2018 fue eso, y la enorme deuda que tomó el gobierno de Macri también fue especulativa, fue para favorecer a unos pocos, y no fue un error. Bien. ¿Y cómo juega la democracia los vaivenes de la política nacional e internacional con las fluctuaciones de deuda y sus crisis? ¿Se pueden establecer correlaciones? Bueno, yo tengo un amigo que dice que la democracia nuestra nació condicionada al free market. Y fue efectivamente así, con una deuda externa gigante como dejaron los militares, que fue creciendo en las sucesivas administraciones, en la de Alfonsín, en la de Menem, en la de la Rúa. Permanentemente estuvimos bajo la presión de los acreedores y de los organismos internacionales, que en realidad el Fondo Monetario y otros organismos son el brazo, uno de los brazos de Estados Unidos, de los países grandes del G7, para imponer sus reformas convenientes a sus propios intereses. Entonces, vivimos en crisis de la deuda permanentemente, para responder tu pregunta, excepto en el periodo 2003-2015, en que la deuda salió del centro del escenario gracias al canje de 2005, a la política económica que pagó deuda y que especialmente achicó la deuda externa. En ese momento pudimos crecer y pudimos salir de esa centralidad de la deuda. Pero si no, claro, todas las crisis de la deuda porque es deuda externa, están relacionadas con debilidad política, porque se imponen los acreedores, y además de ese lado hay mucha más plata para hacer propaganda, para imponer como sea, para comprar los poderes, ¿no? Desde el poder judicial, los jueces, los legisladores, que haya que comprar como para conseguir las medidas, como por ejemplo fue la flexibilización laboral, ya que hablábamos antes de la convertibilidad, o la reforma financiera, o bueno, tantas otras cosas. Así que sí, hay una relación muy estrecha, y hasta tanto no salgamos de la deuda va a ser difícil que la democracia se afiance limpiamente. Sí. Y ese canje de deuda que se hizo durante el gobierno de Kirchner con Roberto Lavagna, bueno, fue como un punto clave frente al Fondo Monetario, porque ellos no vinieron, si bien tenían su oficina acá en el país, no vinieron a, como se dice, enviar recetas o decir esto sí o esto no. Mira, en septiembre de 2004, Néstor Kirchner suspendió el acuerdo que había vigente con el fondo y continuó pagando la deuda que se debía. Y en diciembre de 2005 anunció el pago total de la deuda. Entonces, como no había un acuerdo vigente, el fondo, a quien no le gustaba la propuesta de canje de ese momento, no podía hacer nada. Desde su oficina prestada en el Banco Central, porque ni siquiera pagaban alquiler, Kirchner los echó y se tuvieron que ir a alquilar una oficina en el centro, que finalmente abandonaron. Bueno, porque ya no teníamos acuerdos con el fondo, que es la situación de un país normal. Claro. Así que bueno, el fondo no tiene por qué entrometerse a dar recomendaciones que nadie le pidió cuando uno no tiene un programa con el fondo. Si tiene un programa vigente y bueno, depende de los desembolsos, de las revisiones, y sí está expuesto y está sometido, ¿no? Subordinado a claro, es una digamos, disposición que tiene el fondo ante una crisis o un problema de deuda externa con cierto país. Ellos instalan su oficina en ese lugar. Cuando sus programas, es decir, cuando han prestado una cantidad muy grande, cuando están muy expuestos con un país, sí hacen la supervisión reforzada
y se instalan un gran equipo, se instala para monitorear diariamente los números, las políticas, lo que va pasando. Hablan con el gobierno, con los distintos partidos políticos, con los formadores de opinión, con las consultoras, en general con las que les son afines, ¿no? Uh-huh. Nunca tuve, nunca tuve, iba a decir el gusto, pero sería el cinismo. Yo estudié mucho los temas del fondo y me han llamado de muchos lugares para hablar sobre estas cosas y de muchos niveles gubernamentales y de provincias, etcétera. Sin embargo, nunca tuve ninguna comunicación de nadie del fondo. Mire usted, que sería interesante que pueda escuchar a otros economistas y no los mismos de siempre. Claro. Otras opiniones. Sí, porque creo que sí. Creo que sí, pero creo que no están abiertos. No, sabe que no. Y en algún momento del país, el país llegó a tener niveles bajos de deuda con los organismos dentro de estos 40 años. ¿Y qué efectos tuvo esto? La liberación de la política, de las posibilidades de hacer política económica y social. Hay muchísimas medidas que se tomaron en ese corto lapso, sin acuerdos con el fondo, entre septiembre de 2004 y 2015, porque después las políticas que siguieron fueron muy ortodoxas. Por ejemplo, la asignación universal por hijo no hubiera podido darse. La reestatización por lo menos de la mitad del paquete accionario de YPF, que es tan estratégico para la Argentina, de la recuperación de la empresa de aguas, de las aerolíneas, el subsidio a las tarifas de energía, cuando hacía falta, porque en un momento que todavía el desempleo era de 2 dígitos, el fondo pretendía que Argentina liberara, o por lo menos diera un marco más favorable a las empresas de servicios públicos, y eso en ese momento era imposible. Toda la política económica fuera de la órbita del fondo pudo ser expansiva, pudo centrarse más en los sectores productivos, en los trabajadores, en los sectores populares. Esas eran cosas imposibles con la tutela de los organismos internacionales acá. ¿Y por qué se dio dentro de estos 40 años la necesidad de solicitar créditos a los organismos externos de forma permanente? La deuda externa que dejaron los militares era muy grande, eran 45.000 millones de dólares contando los atrasos. La mayor parte, más del 60% de esa deuda era con bancos, no era con organismos internacionales. Con organismos internacionales era 10, 15% en ese momento. Los bancos, el fondo en aquel momento pasó a colocarse como una especie de gestor, de intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores. Entonces era condición, primero, que los bancos aprobaran la refinanciación de las deudas que estos países no podían pagar, y después el fondo aprobaba su acuerdo, o sea, eran necesarios los dólares. Después, primero tenía que aprobar el fondo, entonces después los bancos decidían que también continuaban, no dando fondos frescos, sino renovando, y con esos paquetes de deuda que se renegociaron. Entonces la deuda nos planteó una trampa, que era necesario, estábamos permanentemente con la soga al cuello, cada trimestre había vencimientos de deuda y era necesario tener el sello verde del fondo para poder ir piloteando esos vencimientos, renegociando, hasta que llegó el momento en el gobierno de Alfonsín que no se pudo pagar más. No había más dólares, no había suficiente espacio fiscal, como dicen ahora. El Estado no tenía plata para pagar la deuda y tampoco había dólares.
Después, con la convertibilidad, se siguieron tomando acuerdos con el fondo para renegociar la deuda, como se hizo con el plan Brady, que limpió la deuda del balance de los bancos acreedores y convirtió esa deuda en bonos. Nos recibimos de países emergentes en los mercados de capitales, capaces de financiarnos en los mercados voluntarios de deuda, de capitales internacionales, y ahí le entró a dar a la maquinita de bonos. Nunca hablan de esa maquinita, que es mucho peor que la maquinita de imprimir, de emitir dinero, y hasta que llegó a un punto tal de sobreendeudamiento que fue imposible nuevamente pagar en 2001. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en los 90 las importaciones, con el tipo de cambio atrasado, el déficit comercial fue permanente, las importaciones se fueron al techo, todo lo que fuera gasto en dólares se fue al techo, al cielo, no al techo, sin techo, se fue al cielo, y se cubría con deuda. Entonces la deuda continuó creciendo y el país continuó pidiendo acuerdos con el fondo, con necesidad o sin necesidad. Y después ya con el default pasamos un tiempo, un año, sin acuerdo, tratando de conseguirlo porque se debía bastante y además había que salir del default. Con los organismos internacionales nunca entramos en default, ni con el fondo, ni con el Banco Mundial, ni con el BID, porque siempre por ahí se llegó a los 60 días máximos de atraso en el pago, pero dentro de los plazos convenidos, los plazos permitidos, digamos. Aún estando en crisis extrema, siempre se cumplió o se intentó cumplir con los organismos. Siempre. En el año 2002 pagamos 12.000 millones de dólares a los organismos internacionales, entre el Fondo, el BID, Banco Mundial, todo eso, y la gente comía de la basura, había un 22% de desempleo, fue el peor momento de la pobreza y la indigencia, mitad de la población en pobreza, un cuarto en la indigencia, y a los organismos les importaba nada. No tienen piedad, ni hay que esperarla, no podemos manejar suponiendo eso. Bien. Hace más de 150 años, Marx decía en la llamada acumulación originaria que las deudas soberanas eran una forma de extraer recursos al pueblo por medio de la violencia extraeconómica. ¿Está de acuerdo con este planteo? Absolutamente, absolutamente. David Harvey habla de la acumulación por desposesión, que es a partir justamente de las deudas soberanas. Con la deuda de los militares, que dejaron los militares, no solo nos desposeyeron a todos los sectores, que no es ese puñadito de gente privilegiada, porque nos bajaron los ingresos, ¿no? Los trabajadores participaban en el 74 con la mitad del ingreso. En la dictadura bajó al 25%, 30%, y de ahí nunca subió. Entonces nos desposeyeron a todos, y además las privatizaciones exigieron privatizaciones, desregulaciones, el desmantelamiento de ese Estado que intervenía, y bueno, perdimos los activos estatales también, o sea, nos desposeyeron todo. Me gusta mucho esa que dice, nos sacaron tanto que hasta perdimos el miedo. Perdimos tanto que hasta perdimos el miedo. Y bueno, así que estoy muy de acuerdo con esa afirmación de Marx, que se prueba cada día, ¿no? ¿Y es posible crecer y terminar con la pobreza con una sangría permanente de estas dimensiones? Con una deuda de esta dimensión condicionada, para colmo, por los organismos internacionales, sin un viraje importante de la política económica, no, me parece muy difícil crecer. Porque aunque la economía real responda, aunque suban las exportaciones por vaca muerta, por el litio, que no dejan de ser exportaciones de carácter extractivo, sería necesario industrializarlas. Pero mientras tengamos
a los organismos internacionales metidos acá dictando las políticas, cosa que va a ocurrir hasta tanto, por lo menos terminemos de recibir, de pagarles el stand-by de Macri, para lo cual eso va a ser en septiembre de 2024, y después nos quedan como hasta el 32 para seguir pagándoles la deuda, ya no bajo un acuerdo, en el caso de que no tengamos que hacer un nuevo acuerdo, pero igual, mientras seamos deudores, vamos a tener que seguir consultando políticas, etcétera. Entonces va a ser muy difícil darnos una política favorable a nuestros intereses, porque los que los imponen, las políticas que nos imponen, favorecen a los intereses del gran capital y difícilmente permiten el crecimiento que requiere un mercado interno robusto, que la gente gane bien y que la economía doméstica sea próspera. Sí. ¿Y es posible imaginar a una Argentina sin deudas cíclicas? ¿Qué sería necesario? Bueno, sería necesario cambiar las relaciones de poder, por supuesto, y hacer reformas económicas que nos permitan superar la restricción externa, esas crisis periódicas que tenemos porque no llueve, por ejemplo, como les está pasando ahora con la sequía, o porque llueve mucho y hay inundaciones. Tenemos lamentablemente un modelo que nos lleva a esas crisis, y cada vez que se quiere industrializar, agregar tecnología, desarrollar incluso servicios tecnológicos, se hace hincapié en la economía real y en la redistribución del ingreso, viene algo muy, muy, muy agresivo, y en este escenario mundial también hay que tenerlo en cuenta porque estamos en la zona de disputa, ¿no? Estados Unidos, en su disputa hegemónica con China, nos ha tomado de rehenes, entre muchos otros. No somos muy importantes para ello, pero tampoco nos va a alargar fácilmente. Entonces, es posible, claro que es posible, no tener una deuda que nos atormente y que nos impida crecer, y cambiando el aparato productivo y cambiando la distribución del ingreso, como decía, las relaciones de poder. Bien. Y ahora que está en auge el debate de la dolarización de la economía, ¿por qué es necesario tener una moneda propia? Bueno, te estudié bastante también el tema de la dolarización, porque también se quiso hacer con Menem. En el 99, Menem encargó a sus ministros que empezaran a negociar con el Tesoro estadounidense y con la Reserva Federal la dolarización. Y hubo todo un sector pro-dolarizador desde 1989. ¿Y por qué es necesario tener una moneda? La moneda es un atributo soberano que le otorga cierta flexibilidad al sistema económico. Si tuviéramos acá circulando la moneda de otro país, incluso no es necesario que esté circulando solamente en billetes y monedas, ¿no? En los depósitos bancarios, en los préstamos, en todo eso, donde se realiza el proceso de multiplicación monetaria, dependeríamos de tener los dólares, de disponer de cierta masa de dólares, que vienen como por exportaciones, por deuda, por inversión externa, ya sea directa o de portafolio. Ahora, el sector externo es chico en relación a la economía, al conjunto de la economía. Entonces terminaríamos dependiendo para que vos puedas ir, no sé, a tomar una clase de música, por ejemplo, y que le puedas pagar con dólares, sea por una transferencia bancaria, porque te dicen, no hace falta tener los billetes que están en los bancos, por lo que sea, necesitaríamos disponer de dólares que vienen por razones muy puntuales. Entonces, además, la economía para crecer requiere que también la masa monetaria crezca. Entonces necesitaríamos más dólares. Si queremos crecer, como tenemos que hacerlo, es necesario una mayor monetización. Bueno, ¿cómo los conseguimos? Endeudándonos, que vengan inversiones extranjeras a cualquier lado, que se llevan las utilidades, que encima vienen
con paquetes cerrados tecnológicos que hay que pagarles las regalías, las marcas, etcétera, y que no nos dejan casi nada. La verdad que necesitamos una moneda para poder crecer, desarrollarnos, para que la economía funcione todos los días, se puedan hacer las transacciones y no una moneda extranjera, que además la Reserva Federal no atiende la ventanilla de los bancos, no es un prestamista de última instancia de los bancos extranjeros, atiende los objetivos de política monetaria para Estados Unidos, no los de los demás países, así que es nocivo, innecesario y sería una tragedia. ¿Y por qué surge con mucha fuerza últimamente estos planteos? Bueno, hay gente pretendidamente que no viene de la política, cosa que es mentira, que empezó a levantarlos, y como hay inflación, dicen, una moneda de afuera no tiene inflación, convergeríamos a la inflación del país emisor de esa moneda, que sería Estados Unidos. Eso es mentira, por empezar es mentira, porque ni en convertibilidad en los primeros años, 91, 92, hubo una inflación bastante alta, ni en Ecuador cuando dolarizó, la inflación paró, ¡pum!, de golpe. Tampoco implicó crecimiento. Fíjate cómo está Ecuador, ¿no? Tiene una inestabilidad política brutal, una expulsión de población por pobreza, por degradación de las condiciones de vida, por decir de un país que dolarizó, porque dicen, los países que dolarizaron fueron exitosos. Mentira. Panamá dolarizado desde 1904, tampoco es ninguna maravilla cómo funciona. Entonces el tema se levanta, entre otras cosas. Yo creo también que influye este escenario en que Estados Unidos está tratando de mantener su hegemonía en su competencia con China. De sectores, de algunos sectores seguramente vienen, no me puse en este momento a estudiarlo, sí lo había estudiado en el periodo anterior en la convertibilidad, cuando la dolarización fue una propuesta. Entonces, sectores interesados, además, aquí han persistido, sectores que iban enganchados con la dolarización, sí, han persistido, y están los dolarizadores, en ese momento estaban los dolarizadores y los devaluadores, y siguen estando. Creo que algunos tal vez de buena fe, otros por interés, porque les conviene, porque tienen activos dolarizados y no tendrían que pasar por costos de transacción ni por controles. Una cosa importante para decir es que en el 2002, después de la devaluación nuestra, etcétera, hasta el propio Fondo Monetario dijo que no era muy conveniente la dolarización porque da pie a negocios transfronterizos sospechosos, digamos, ¿no? Al tráfico de lo que sea, porque se relajan los controles. Entonces esa también es una razón más para no aprobar la dolarización. O sea, es desestabilizante para nuestra economía, no soluciona nuestro problema, que principalmente es de crecimiento y de disponibilidad de dólares. Al revés, sería una fuente más para necesitar dólares. Y bueno, es una pésima idea. El rol del sector privado, ¿qué rol ha jugado en estos 40 años y qué podría aportar realmente en el tema deuda? Hay algunas... Si pensamos al sector privado, desde las gremiales, ¿no? La UIA, la Sociedad Rural Argentina, la que está acá en Buenos Aires, porque en las provincias hay también, otras, qué sé yo, la EA, la Asociación Empresaria Argentina, la verdad que tienen una visión, en general, sostienen una visión muy favorable a los intereses del capital, aunque entre ellos mismos hay distintos segmentos de capital por origen, incluso por ideología. Hay algunos empresarios
que están más cerca de políticas de desarrollo tecnológico, de innovación, de crecimiento, incluso mismo dentro de la UIA, por ejemplo, hay algunos sectores o algunos trabajos que incluso están haciendo, por ejemplo, respecto de la industria 4.0, entre el sector privado y el sector público. Cuando trabaja junto el sector privado y el sector público de buena fe, es decir, que no es un sector público entregado a los empresarios, no es el gobierno de los empresarios, como hemos conocido muy recientemente, sino un sector público centrado en los intereses del país, del pueblo, de la población, que quiere desarrollar. Se hacen trabajos muy, muy potentes, muy buenos. Es decir, no es más la palabra el sector privado, es necesario. Por ejemplo, YPF está funcionando muy bien y es público-privado. En su momento, las cuestiones, todo lo que es el desarrollo del gas, tiene un rol importante el sector privado. Respecto de la deuda, lo que se cuestiona al sector privado, claro, es que algunos mandan la plata afuera y fugan capitales, no la declaran, e incluso por ahí la traen acá como préstamo, se hacen un autopréstamo y después se llevan dólares para pagar las deudas que tienen afuera. Eso la verdad que es muy objetable y eso tendría que tener más control. En ese sentido me parece que el acuerdo firmado entre el gobierno y el argentino y el de los Estados Unidos para intercambio automático de información sobre capitales argentinos, en Estados Unidos, sobre cuentas de argentinos en Estados Unidos, me parece que eso es provechoso, porque sí, en cuanto a la fuga de capitales lo hemos visto en estos últimos 40 años, que efectivamente la hacen y que efectivamente la alimentan. Y bueno, algunos gobiernos, incluso le ha permitido al sector privado pagar deuda cuando el superávit, a pesar de que el superávit externo era estrecho y que se veía que íbamos a quedarnos con pocas reservas en una situación muy crítica. Así que bueno, eso requiere más control, mucho más control. O sea, me parece que en cuanto pueden hacerlo, lo hacen. Y en los países serios tienen control. Bien. Y hace más de 120 años que el país está sostenido por un modelo agroexportador. Algo ya me contó más o menos del modelo. Con los avances en la industria y en otras áreas, ¿cómo se vincula este modelo con las diferentes los diferentes ciclos de deuda? El modelo agroexportador dejó de regir a mediados de los 30, con todas las limitaciones que tenía para el comercio exterior por la Gran Depresión, ¿no? Tenemos ahí esos años, esos 40 años, del 35 más o menos al 75, de una etapa de industrialización. Algunos le llaman industrialización sustitutiva de importaciones. Ese fue un periodo en el que no hubo ninguna crisis grande de deuda. Nos endeudamos, pero la deuda y los intereses de la deuda eran 0,2, 0,3% del producto. A partir de la inflexión y del modelo rentístico financiero, de valorización financiera, impuesto desde mediados de los 70 por la dictadura y continuado después bajo la presión de la deuda, hasta 2003, fue ese modelo rentístico financiero, sí, fue absolutamente ligado con los ciclos de la deuda, de sobreendeudamiento, default, renegociación, que nos dejaba con una deuda más grande todavía, y de permanente traspaso, como decía, de la producción y del trabajo hacia los sectores financieros, domésticos y externos al gran capital. Después ya hablamos del desendeudamiento en relación al Producto Bruto, en relación a las exportaciones, entre 2003 y 2015. Después tuvimos un nuevo periodo de sobreendeudamiento, de deuda pública
y especialmente en moneda extranjera, llevada más allá de la capacidad de pago del país. Y está totalmente ligado. Y ahora estamos en la etapa del repago, con todas las consecuencias de inflación, de mayor inflación, que ya había empezado en el gobierno anterior, pero ahora se acelera, la tensión cambiaria, la escasez de dólares, la permanente amenaza de devaluación, las permanentes devaluaciones que instigan también los sectores interesados en que todo vuele por el aire y retornar al poder imponiendo un ajuste mayor montado sobre la excusa de una crisis que ellos mismos provocan. Esta etapa de repago de la deuda, como digo, hablando de los ciclos, el gobierno anterior hizo el ciclo de sobreendeudamiento, le explotó la crisis al mismo gobierno, por eso empezó con el ajuste, y bueno, ahora estamos en la etapa de repago que además se sobrepuso, se superpuso con la pandemia, con la guerra de en Ucrania y bueno, y los propios problemas internos del gobierno, ¿no? Del gobierno, del juego político, del escenario internacional. Sí. Y bueno, a lo largo de la historia se habló de la necesidad de la explotación de recursos como el petróleo, la ganadería, la revolución verde en agricultura y pesca. Ahora que existe Vaca Muerta, que se ha descubierto los yacimientos en Vaca Muerta, y bueno, también el litio, la revolución del litio, que es lo último, esta vez sí podría permitir un crecimiento sostenido. Mira, no sé, porque los productos extractivos tienen precios fluctuantes y la Argentina es tomadora de precios, no es formadora de precios. Entonces no puede hacer como la OPEP, que dice, bueno, el petróleo está barato, reducimos la producción y aumentamos el precio. Entonces, si los precios internacionales bajan, nos vamos a ver con una producción de poco valor y que tiene mucho costo, porque además tengo entendido, no soy una experta en esto, que el fracking, sobre que además tengo algunas dudas de cuánto ambientalmente es sustentable, no estoy muy segura, pero ponele que lo sea, entiendo que tiene un umbral de un precio que requiere un precio, por su costo requiere un precio del petróleo que no sea demasiado baja. Entiendo que tiene viabilidad económica si el petróleo se mantiene a partir de cierto precio. Respecto del litio, la misma cosa, ¿no? Los precios no los definimos nosotros, me gustaría más que produjéramos baterías y autos que funcionen con estas baterías y que maquinaria y tecnología para explorar, para explotar yacimientos. Pues tal vez esto es algo muy ambicioso, pero por lo menos que tuviéramos más productos industriales y tecnológicos para comercializar acá adentro, para exportar, para desarrollar, y no me quedo muy tranquila con el tema de crecer sobre la base de recursos naturales. ¿Sabe por qué? Porque ningún país lo hizo. Ningún país creció sobre la base de los recursos naturales. Estados Unidos tiene grandes praderas, Australia, Canadá también, pero crecieron sobre la base del desarrollo de la industria y la tecnología. Entonces, Noruega tiene todo eso que tiene, pero ya estaba desarrollado cuando lo descubrió, el petróleo offshore, etcétera. Entonces, no me parece que sea un modelo viable desarrollarnos sobre la base de los recursos naturales. ¿Y estamos a tiempo para hacer un desarrollo propio en tecnología, a pesar, digamos, ya teniendo avances en otras áreas tecnológicas y de la ciencia, pero para crecer un poco más, tenemos potencial? Hay mucho potencial. ¿Sabés en qué lo veo? Por ejemplo, en los temas que mencionaba antes, de Industria 4.0. Yo formo parte de un programa de Industria 4.0 que hace la Universidad Tecnológica justamente en esta cuestión de la público-privado,
de la cooperación público-privado y veo muchísima gente muy interesada y hemos hecho en la UTN de Pacheco un ciclo tenemos un centro de investigaciones, un grupo de investigaciones, un ciclo de charlas sobre esto y vemos que en todos los sectores está y que además hay mucho interés en capacitarse y en desarrollar. Lo que hace falta para el desarrollo tecnológico es la decisión de la política de Estado. Entonces a mí me parece que si se destina más recursos a la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo, se tiene que poder, por lo menos en algunos sectores, no te digo que ni que todos, ni que los que yo mencionaba, porque no soy una experta, como te digo, en las tecnologías petroleras mucho menos, ni en las del litio, así que, pero sí que podemos tener mucho más. Podemos ser que hay mucho potencial. ¿Alguna vez cambiamos empresas estatales por deuda? ¿Qué pedirán los capitales internacionales que nos endeudan actualmente, que entreguemos en el futuro si la deuda se torna impagable? Bueno, ya nos están pidiendo la moneda, ¿no? Y privatización, reprivatizar, por supuesto, la empresa de aviación, viste que tiene una fijación con aerolíneas, los medios de comunicación estatales y, por supuesto, la joya, que es el Banco Nación, que ya hubo un acuerdo con el fondo en los 90 condicionado a la privatización del banco. Se mandaron proyectos que finalmente ni siquiera se discutió, el Congreso salió muy rápidamente a negarlo, a rechazarlo, pero bueno, es el principal banco de la Argentina y es un instrumento importantísimo de la política económica, no se puede privatizar. Los bancos provinciales, los que quedaron sin privatizar, por ejemplo, el Banco Provincia, todo el grupo Banco Provincia, de la provincia de Buenos Aires y algunos otros. Bueno, entre las universidades, ¿no? Siempre hablan de arancelamiento universitario, por lo menos la parte de las más prestigiosas, de las que tienen, en fin, más posibilidades de generar renta. Y algunos países del sur global lograron escapar de los ciclos de deuda como mecanismo de control político. ¿Cómo lo hicieron? Brasil, por ejemplo, siempre tuvo una alta participación de la deuda en moneda doméstica. Y la otra cosa importante es que nunca se constituyeron en economías bimonetarias. México es el otro ejemplo. A partir de la crisis de la deuda externa en el 82, que arranca con el default de México, en agosto del 82, México estaba súper endeudado, a pesar que se había convertido en un gran exportador petrolero y que el precio del petróleo estaba muy alto. Pero no llegó nunca, establecieron al dólar como moneda transaccional, como pasa acá. Aquí esto lo impuso la dictadura y los gobiernos neoliberales, o que les doblaron el brazo hacia las políticas neoliberales, lo continuaron. Y prácticamente en los 90 nos impusieron el dólar, estuvimos a un paso, fue la antesala de la dolarización. Esos países nunca. Me parece que eso es una clave. Los inmuebles se venden en moneda doméstica, los bienes durables también, creo que eso es muy importante para acotar la deuda realmente a cuestiones financieras exclusivamente y no incluso a cosas tan delicadas como son los alimentos y la vivienda, ¿no? Hoy hay una crisis de la vivienda acá, los alquileres están altísimos y los inmuebles se venden en dólares. ¿Qué sentido tiene? Los alimentos también, ¿no? Producimos alimentos que se exportan y quieren cobrar acá en dólares cuando los salarios son en pesos y el peso vale cada mes menos porque el dólar, ¿no?, va aumentando y el peso baja de valor. Un mundo multipolar abre una oportunidad de escapar del ciclo de deuda y se puede apostar a pararse en esa grieta para lograr cierta autonomía y poder de negociación.
ayuda. Un mundo multipolar ayuda. Ojo, que tenemos que considerar también que China y Estados Unidos son interdependientes. Y me permito dudar que China se juegue por la Argentina, que se pelee con Estados Unidos por la Argentina, lo dudo. Pero sí, claro que ayuda porque hay, no estamos exclusivamente dependiendo de un solo país, hay otras ventanillas donde acercarse a otros países, no solamente China, los BRICS. Asia hoy es la región que tiene más crecimiento, mientras que Europa se ha pegado un tiro en el pie con esta guerra y Estados Unidos está ahí tratando de mantener la cabeza a flote y hundir la de China en particular. Así que un mundo multipolar ayuda y creo que sobre todo ayuda que Estados Unidos esté distraído en otra cosa, porque cada vez que estuvo distraído en otra cosa, estos países periféricos pudieron hacer una política más autónoma, como en la Segunda Guerra Mundial o mismo en la Primera Guerra Mundial. Fueron los momentos de surgimiento de gobiernos populares. O en los 90, que estaban más entretenidos con la transición de los países que salían del socialismo. Así que bueno, sí viene bien un mundo multipolar. De todas maneras, creo que tenemos que fortalecer la integración con los países vecinos y con los otros países periféricos y no colgarnos de alguien que quiere de nosotros también las materias primas y la infraestructura también, tipo Inglaterra, ¿no? Para facilitar la salida a esas materias primas. Y por último, ¿qué le genera vivir en un país endeudado como el nuestro? Hoy el mundo está difícil en todas partes. Y suspiro porque es una reflexión que a veces veo con la generación que me sigue. Mi generación, también diezmada, fue también diezmada, más en la juventud, digamos, una juventud más. Pero, y vivimos en permanente crisis económica. Así que no te puedo decir que me genera angustia, me genera, por supuesto, incertidumbre y angustia del futuro propio y de las generaciones que siguen, ustedes y demás. Pero, como digo, vivir en otra parte también tiene sus costos. Y quisiera que no nos autodenigremos como país. Este no es un país de porquería, este es un gran país y tiene un gran pueblo que siempre, siempre, siempre ha salido a flote y bueno, no nos tenemos que dejar desmoralizar ni desanimar. Así que bueno, viva la Argentina y viva la patria grande. Noemí Brenta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.